El escalofriante caso de Jin Jin Sang. Desapareció tras perder el autobús y su asesino se burló de todos. En una tarde soleada de junio, una joven estudiante china camina apresurada por las calles de una universidad estadounidense, agitando la mano para detener un autobús que se aleja sin percatarse de ella. Desesperada por llegar a una cita importante, acepta el ofrecimiento de un desconocido en un automóvil negro que se detiene a su lado. Minutos después, desaparece sin dejar rastro, desencadenando una búsqueda frenética que revela un horror inimaginable, un asesino que no solo comete el crimen, sino que se jacta de él en público, burlándose de las autoridades y de una familia destrozada. Lo que comienza como un simple retraso en el transporte se convierte en un caso que expone la vulnerabilidad de los sueños truncados y la crueldad oculta en la cotidianidad. Jin Jin Sang nació en 1990 en Nanping, China, en una familia humilde que valoraba profundamente la educación. Desde joven destacó por su inteligencia y dedicación académica, así como por su personalidad alegre y creativa, reflejada en su amor por la música. Interesada en las ciencias ambientales y la sostenibilidad, aspiraba a ser profesora universitaria para contribuir a su país y apoyar a su familia. Se graduó como la mejor de su clase en la Universidad Sun Yat-sen en 2013, obtuvo una maestría en la Universidad de Pekín en 2016 y realizó investigaciones en la Academia China de Ciencias antes de viajar al extranjero. En abril de 2017, llegó a Estados Unidos para un programa de un año en el Departamento de Recursos Naturales y Ciencias Ambientales de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Consideraba inscribirse en un doctorado allí mismo, y planeaba casarse con su novio, Hou Xiaolin, en octubre de ese año. El 9 de junio de 2016, Jin Jin Sang se dirigía a un complejo de apartamentos fuera del campus para firmar un contrato de arrendamiento. Envió un mensaje de texto al agente inmobiliario a la 1:39 de la tarde, indicando que llegaría alrededor de las 2:10. Bajó de un autobús del Distrito de Transporte Masivo de Champaign Urbana a la 1:52, pero se encontró en el lado equivocado de la calle para la transferencia. La política del distrito prohibía detenerse para peatones en el lado opuesto. Para evitar riesgos con el tráfico oncoming, caminó hasta otra parada en la esquina de la avenida North Godwin y la calle West Clark, frente a la estación de radio y televisión pública de la universidad. Una cámara de vigilancia capturó un automóvil negro Saran Astro pasando junto a ella a las 2 de la tarde, dando la vuelta y deteniéndose a las 2:03. Jin Jin habló con el conductor durante aproximadamente un minuto antes de entrar en el vehículo. A las 2:38, el agente inmobiliario le envió un mensaje de texto preguntando por su llegada, pero no recibió respuesta. Amigos que la esperaban en el campus notaron su ausencia y, preocupados por su retraso inusual, contactaron a las autoridades esa misma noche. A las 9:24 de la noche, un profesor asociado reportó su desaparición a la policía. La investigación comenzó inmediatamente con la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad en el área. Las imágenes mostraron claramente el automóvil negro deteniéndose y a Jin Jin subiendo voluntariamente, sin signos iniciales de coerción visible. Testimonios de compañeros confirmaron que era puntual y responsable, lo que hacía improbable que se ausentara sin avisar. No había contradicciones en los relatos iniciales de sus movimientos ese día, pero la falta de comunicación posterior levantó alarmas. El conductor del automóvil era Brand Alan Christensen, un estudiante de doctorado en física en la misma universidad, casado pero en una relación abierta. Ese día, Christensen había salido con la intención de encontrar a una víctima, inspirado en fantasías que había explorado en sitios web de fetiches sexuales en abril de ese año, incluyendo foros sobre secuestros. Llevó a Jin Jin a su apartamento en Champaign, donde la retuvo contra su voluntad. En el apartamento, Christensen la agredió sexualmente, la golpeó repetidamente con un bate de béisbol y la apuñaló en el cuello. Intentó asfixiarla, pero al resistirse, la decapitó. Desmembró el cuerpo el día siguiente, colocó los restos en 3 bolsas de basura y las depositó en el contenedor de su edificio. Dispersó sus pertenencias en contenedores de la zona durante 2 días. El contenedor fue vaciado 3 días después, y los contenidos transferidos a un vertedero privado en el condado de Vermilion, donde fueron compactados al menos 2 veces y enterrados bajo 30 pies de basura.
La policía entrevistó a Christensen el 12 de junio, inspeccionando su automóvil. Él afirmó no recordar sus actividades ese día, sugiriendo que podría haber estado durmiendo o jugando videojuegos en casa. El 14 de junio, al revisar las grabaciones, notaron que el techo solar y una tapa de rueda agrietada coincidían con su Saturn Astra negro. El 15 de junio, ejecutaron una orden de allanamiento en el vehículo, notando que la puerta del pasajero parecía limpiada más a fondo que las demás, posiblemente para ocultar evidencia. Christensen admitió haber dado un paseo a una mujer asiática, pero dijo que la dejó después de unas cuadras cuando ella entró en pánico por un giro equivocado. Los agentes obtuvieron permiso para registrar su apartamento, incautando computadoras y un teléfono celular. Colocaron vigilancia continua a partir del 16 de junio. Su novia acordó llevar un micrófono oculto para los investigadores. Durante la vigilancia, el 29 de junio, Christensen asistió a una caminata memorial por Jinjin. En una conversación grabada, le confesó a su novia que había llevado a Jinjin a su apartamento, la retuvo, y se jactó de ser un asesino en serie, afirmando que era su víctima número 13, aunque no se encontraron otras víctimas. Esta grabación fue clave, revelando detalles del crimen y su burla hacia la búsqueda. La familia de Jinjin llegó progresivamente, su padre, una tía paterna y su novio el 17 de junio, su madre y hermano menor el 19 de agosto. Anunciaron que no se irían hasta encontrarla. El 19 de junio, la universidad y las autoridades locales ofrecieron una recompensa de $40,000 por información sobre el secuestro, aumentada a $50,000 el 14 de julio. Un fallo en la investigación inicial fue la demora en identificar el vehículo, aunque las cámaras proporcionaron evidencia clara. Otra omisión fue no revisar inmediatamente sitios web visitados por Christensen, que podrían haber alertado sobre sus intenciones. Sin embargo, la cooperación de su novia aceleró el caso. La búsqueda involucró a la policía local, el Buró Federal de Investigaciones y voluntarios, revisando áreas cercanas y vertederos. No se encontró el cuerpo, ya que el vertedero era extenso y los restos estaban enterrados profundamente. En noviembre de 2018, bajo un acuerdo de inmunidad, Christensen reveló detalles del desmembramiento y disposición, confirmando que la recuperación era improbable. No se inició una búsqueda exhaustiva en el vertedero debido a la dificultad. Las versiones oficiales confirmaron que Jinjin fue secuestrada y asesinada, basada en evidencia de ADN encontrada en el apartamento de Christensen, incluyendo sangre en el colchón y paredes. Peritajes forenses analizaron el automóvil y el apartamento, hallando rastros de limpieza con productos químicos. Expertos en psicología notaron que Christensen había intentado secuestrar a otra estudiante, Emily Hogan, posando como oficial encubierto, pero ella rechazó y reportó el incidente. El 30 de junio de 2017, Christensen fue arrestado y acusado de secuestro. El 5 de julio, se le negó la fianza. El 12 de julio, un gran jurado federal lo indictó. El 20 de julio, se declaró no culpable. El juicio comenzó el 12 de junio de 2019, donde la defensa admitió el asesinato pero argumentó contra la pena de muerte. El 24 de junio, el jurado lo encontró culpable de secuestro resultante en muerte y 2 cargos de declaraciones falsas a agentes federales, deliberando menos de 2 horas. El jurado no pudo acordar la pena de muerte, por lo que el 18 de julio fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional más 10 años. Fue transferido a varias prisiones, a Oklahoma en octubre de 2019 para evaluación, a Kentucky en diciembre, y a Florida a principios de 2020. El 11 de octubre de 2018, se dedicó un jardín memorial en el sitio de la desaparición, con senderos, un banco, un árbol cerezo llorón y una piedra conmemorativa. La familia estableció un fondo endowment de $30,000 iniciales más $24,000 de donantes para apoyar a estudiantes internacionales en crisis. El caso sumió a la familia de Jinjin en un duelo permanente debido a la ausencia de restos, intensificando su dolor. A nivel social, generó debate sobre la seguridad de estudiantes internacionales en campus universitarios y promovió mejoras en protocolos de transporte y vigilancia. En la memoria colectiva, quedó como un recordatorio de los riesgos de la confianza cotidiana y de la necesidad de vigilancia comunitaria y justicia firme.
¿Creen que Bryan Cranston merecía la pena de muerte por lo que le hizo a Jin-Jin-san? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de